Hola, ¿qué tal, queridos alumnos y alumnas de esta clase de Introducción al Nuevo Testamento? Ya estamos en nuestra séptima lección de nuestro libro, El Nuevo Testamento y su trasfondo y su mensaje. Así es que ha sido para nosotros un buen peregrinar de estos capítulos, donde hoy estaremos analizando en esta clase número 7 la epístola del libro de Santiago. Así es que para mí es un gozo y un honor poder estar nuevamente con ustedes. Quiero decirles que de todas las cartas en el Nuevo Testamento, para mí Santiago representa una de mis favoritas. Así es que, bueno, quiero compartir con ustedes nuestra lección y que juntos podamos ir a estas clases donde podemos tener, como el autor nos menciona, un breve compendio de lo que significa esta epístola. Bueno, cabe mencionar por primera parte, sí, en nuestra epístola de Santiago, que Santiago, junto con las epístolas de Pedro, de Juan y de Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no están dirigidas a ninguna iglesia cristiana en general. La carta contiene muy poca doctrina. Se conecta desde el punto de vista de lo moral, la ética y en la demostración práctica de la fe personal. Una de las cosas distintivas también de Santiago es que podemos reconocer que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén casi por 30 años, trabajando especialmente con el pueblo judío. Describe a los judíos esparcidos por varias generaciones, esta diáspora, donde trabaja el tema de la gracia principalmente. Seguramente creemos que lo recuerda porque ya que él alcanzó de primera mano de Jesús, acordémonos que, bueno, ahorita vamos a hablar acerca de que Santiago es muy probablemente que haya sido uno de los hermanos de Jesús. En esta carta él remarca practicar la fe. Él se siente alcanzado por la gracia, pero también dice que la fe no es suficiente sino si es que olvidamos las obras. Nuestro autor nos va a hablar acerca de que es muy probable que Santiago haya escrito mucho antes que todas las demás epístolas o las cartas paulinas, y que es precisamente que él hace este énfasis en las obras, porque vamos a ver más adelante a Pablo, donde precisamente él habla acerca de solo la fe. Y aquí marca de una manera muy especial en esta epístola Santiago que la fe sin obras va a ser muerta. Unos datos importantes a considerar. Sí, tenemos que Santiago entonces fue quizás muy probablemente medio hermano de Jesús, y esto es por lo que describe Gálatas 1:19, y que también fue el anciano principal, ya dijimos, de la iglesia en Jerusalén. Si leemos Hechos del 15, del 13 al 21, nos vamos a dar cuenta de la participación de Santiago en llevar a la congregación, a los nuevos cristianos hacia el templo. Esta carta pudo ser uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, como mencionábamos, ya que algunos han concluido que fue escrito entre el año 40 y 50 después de Cristo. Esta carta tiene peculiaridades muy importantes. Es una carta muy sincera. ¿Sí? Si usted busca ver en esta carta cómo quizás el autor da vueltas para tocar un asunto delicado como es el pecado, no, en Santiago usted va a encontrar todo lo contrario, sino una carta directa, sincera, dirigida primeramente a los creyentes. Él no trata de agradar a nadie. Si usted va leyendo todos estos capítulos, vamos a ver cómo su deseo primordial es agradar al Señor Jesucristo. Así es que su mensaje expone claramente los motivos y las acciones erróneas que pudiera estar tocando el ser humano. Hablábamos de este pecado estructural, ¿sí? Para Santiago, él ve el pecado desde lo micro a lo macro. O sea que el pecado se viene gestando, se viene dando desde el núcleo más cerrado como es la familia. Para Santiago, si nosotros en la familia eh, desdibujamos el plan de Dios, esto va a llevar a lo macro, que vienen siendo todas las instituciones. Así es que de lo micro a lo macro es esta percepción del pecado. A diferencia, por ejemplo, de Pablo.
Vamos a ver en las cartas paulinas, si no es que ya las hemos estudiado en algunas, ¿verdad? Donde para Pablo el pecado es estructural, es algo grande y viene precisamente de estas situaciones de poder corrompidas y que van de lo grande hacia lo minoritario que es el núcleo de la familia. En el caso de Santiago es todo lo contrario. Él dice, es en la familia y en los valores que se dan dentro de la familia que puede servir para beneficio o para maldición en nuestra sociedad. Así es que la percepción del pecado es muy interesante resaltar en esta carta. Así es que Santiago es una breve carta con 54 órdenes. Si nosotros nos podemos leer todo este pasaje, ¿verdad? Nos vamos a encontrar que todas sus recomendaciones incitan a seguirlo, a obedecerlo. Él nos instruye cómo vivir una vida de fe y cómo esa fe debe ser pura y verdadera. Esto está en Santiago 1:27. Así es que muchas de las declaraciones de Santiago nos recuerdan los proverbios del Antiguo Testamento. Son muy parecidos a las recomendaciones que nos dan también en el libro de Proverbios y también a las enseñanzas del mismo Jesucristo en el Sermón del Monte. Santiago insta a responder con amor y con humildad, trabajando la paciencia sin importar las circunstancias que estemos viviendo tú y yo cada día. Para él, el enfrentar estas circunstancias, pedir la sabiduría de Dios, desarrollar la paciencia, para él es la verdadera fe. Por otro lado, en esta carta tiene una postura muy seria en contra de la hipocresía y en contra de la religiosidad. Santiago describe la maldad de una lengua sin control. Dice que es como un pequeño fuego en un bosque, ¿verdad? Que adula a los ricos y que se jacta de los planes de los orgullosos. Así es que Santiago también remarca que no busquemos trivialidades piadosas. Él espera que nosotros encontremos una serie de instrucciones contundentes, específicas y prácticas que nos puedan ayudar a desarrollar una vida cristiana auténtica. Así es que podemos decir, en conclusión, que Santiago sabe y se convence de que Jesucristo es el Cristo. Ya dijimos anteriormente que era uno de sus hermanos y por lo que mencionan en algunos pasajes bíblicos es como si María y junto con sus hermanos, y que menciona a Jacobo aquí en esta parte, sería como el de los mayores, ¿sí? El medio hermano de Jesús. Pero a pesar de esta cercanía, Santiago no vuelve a insistir en esta relación de parentesco con Jesús. No vamos a ver descrita ahí en esta carta cómo él era uno de los hermanos biológicos de Jesús, sino que resalta su relación espiritual como siervo suyo. Es muy parecido a lo que le sucedería después a María. María sabía que era su hijo, sabía que había venido de una manera especial a su vida, pero que él tenía un plan específico para trabajar y para responder. Es hasta el final que María entiende que no es su hijo, sino ella es una sierva, es una discípula de él. Lo mismo sucede con Santiago y esta particularidad, pues, de que era de la familia. Estaban creados juntamente, ¿verdad? En el seno de la familia. Así es que Santiago llegó a ser una de las columnas más fuertes de la iglesia. Él se convierte en un líder de concilio en Jerusalén y muy amigo más adelante de Pedro y después de Pablo. Pero ¿saben qué? Que lo más importante que él descubre y que él llega a ser es el colaborador fiel del reino de Jesucristo. Así es que él no insiste en esta línea parental que tenía con Jesucristo, sino lo reconoce como su siervo fiel, colaborador del reino de Dios. Así es que precisamente es con Jesús con quien había hecho un pacto y por quien habría de ser martirizado, según algunos escritores como Eusebio escribiera al principio, hacia el año 62 o 50 después de Jesucristo.
Una muerte muy atroz. Algunos mencionan que estaba de rodillas, que fue quizás decapitado, pero sí fue martirizado profundamente en el nombre de extender el reino de Cristo en la tierra. Así es que Santiago escribiría su única carta, la única que él escribió, pero que llegaría a formar parte de las Sagradas Escrituras. Ya vimos en este capítulo que fue difícil a través del canon tratar de incorporar la verdad a los libros canónicos, pero finalmente pudieron destacar esta rendición ante la idea de que Jesucristo eres el Señor y que cumple con todos los requisitos para demostrar que esta carta venía de Dios. Esta carta también demostraría la esencia del Evangelio desde un punto de vista también práctico. Así es que, amados hermanos, en lo personal no existe ningún libro de motivación, no existe ningún libro de superación personal o de ética para la vida como la que se escribe en Santiago, en esta carta. Así es que lejos de que nosotros podamos buscar un libro que nos ayude a superarnos, un libro que nos dé recomendaciones para cómo vivir en la vida, ninguno de ellos se compara a esta carta de Santiago, que nos impulsa a tener esta fe verdadera, a no caer en un religiosismo falso, sino buscar de manera integral nuestro crecimiento espiritual a favor del reino de Dios y también para vivir una vida plena en esta fe llena de obras. Gracias, amados hermanos. En conclusión, este es nuestro capítulo 20 y que sería nuestra séptima clase. Nos veremos próximamente. Gracias.